profesional y manirrola preparan un magnicidio contra mi persona. Y es muy posible que, si no actuamos con prontitud, nuestro rebaño deba volver a las catacumbas, escondiéndose en alcantarillas, sótanos, túneles de metro. No. El cáncer de esa Valencia derrochadora de impudicia acabará extendiéndose tanto que, si no lo remediamos, puede llegar a minar los cimientos del mismo Vaticano. Por cierto, todavía le queda algún hueco en las estanterías de sus sótanos. Lo digo... No. Primero ofrécele el regalo. ¿Crees que es mejor así? Claro. En ese momento le tienes que decir que todos nos dimos cuenta de que el Papa, cuando visitó nuestra... ¡No, Isabel! De verdad que no puedo. ¿Qué es lo que no puedes? No me veo capaz de encontrarme a solas con él y pedirle el favor. Tonterías estás diciendo. Mañana no iré al Vaticano. Pero, cariño, si llevas meses soñando con esa audiencia privada. ¿Y si fallamos? ¿Fallar? ¡Ah! Imposible. Tengo pánico a que podamos fallar. Últimamente, Paco, es que todo te da miedo. ¿Y cómo no quieres que me dé miedo? Hace un rato he vuelto a oír la camioneta. Que llevará al paseo. Ahí está otra vez. Bien. La camioneta, Isabel, la camioneta. Paco, eso es el camión de la basura. Una madrugada de estas apareceré muerto, boca abajo, en una cuneta, y tendréis que venir a identificarme. No te has tomado la pastilla que te he dado, ¿verdad? La única manera de terminar con esta pesadilla es que me des un veneno de los de verdad de tu rebotica y acabar con todo. Ni darle una alegría a tus enemigos ni los sueñes. Otra vez está aquí, Isabel. Bien. Bajo nuestros pies. No oye rugir el metro bajo nuestros pies. Pero si por aquí no pasa ninguna línea de metro. Es una línea nueva que nace en la estación de Jesús y muere en el mismísimo infierno. El metro que debo tomar yo. Túmbate y descansa. Mañana, después de ver al Santo Padre, te calmarás. ¡Mi coche oficial está lleno de escorpiones! ¡Escorpiones que ha puesto la oposición! ¿Tu coche también tiene escorpiones? ¿Pero por qué dudas tanto? Mañana, cuando le des el regalo, el Papa caerá a tus pies. Entonces, al fin, tú y yo podremos dormir en paz, sin tener que tomar todos esos opiáceos. Por cierto, ¿dónde tienes el regalo? ¿No se te ocurrirá llevarlo ahí? Tal cual me lo han dado en la catedral. El santo cáliz original. El santo cáliz de la última cena. Pero, Paco, ¿tú crees que puedes llevar el santo cáliz en una bolsa del Mercadona? Es la bolsa en la que el guardia jurado llevaba el bocadillo. Mira, ya te busco una bolsa de Loewe. Pero... Paco, estás perdiendo el rumbo. Tienes una misión que supera las esferas de lo terráqueo. Nunca podrás lucir esa medalla interplanetaria si bajas la cabeza. En esa bolsa, bueno, en esa Q3 que huele a aceite, se halla el honor y nombre del partido, se halla nuestro salvoconducto. Paco, eres el faro que iluminará las nuevas generaciones. Eres el último templario. Y todos confían en ti. ¿Y sabes por qué? Porque estás más allá del bien y del mal. Tus palabras solo son letras vacías que intentan camuflar el miedo. Ahora que llega el momento crucial, no vea el templario que precisa la ofrenda, sino un esquelético y aterrorizado cordero. ¿Dónde quedaron tus bravos planes? Paco, escúchame bien. La cárcel y la Moncloa
Están pare y compare. ¡Te ruego que calles! ¿Para qué me hiciste sabedora de tus planes si ahora veo que eres incapaz de cumplirlos? Una delgada línea roja separa la cárcel de la Moncloa, mi héroe. Y esa delgada línea roja es la voluntad. ¡Tu voluntad! Siento raíles sustituyendo mis venas. Vagones en llamas se hacen pasar por mi sangre. No caigas en la trampa de la culpa. No fuiste tú responsable de nada. Oigo las voces que piden mi cabeza. No las escuches. Aunque les lances el mayor veneno que solo tu bilis de bruja negra es capaz de generar, no cejará nunca ese odio espeluznante que me ciega. No dudes. ¿Y cómo no dudar? Tengo tatuada la palabra fracaso en las palmas de las manos. ¡Fracaso! 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 Sé que no habla tu alma, sino el dolor que transita por ella. Nadie más que yo sabe cómo hacen mella en tu corazón esas voces fariseas que piden tu cabeza y tu alma. ¿Las oyes? ¡Malditas fieras! ¡Fieras de esa España perdedora! ¡Fantasmas de fosas abiertas que piden la revancha cuando ya fueron vencidos! ¡Fueron vencidos! Otra vez el metro ruge bajo mis pies. Solo un día y seremos libres. Una maldición ha caído en esta tierra de flores. Nadie puede maldecir al que tiene el poder de controlar los verbos. Controlar los verbos es un hermoso traje con que se viste la mentira. No nombres al diablo. Nuestra misión está llegando a su fin. Yo podré darte los brebajes que necesites para calmar tu cuerpo. Y él, nuestro santísimo Papa, podrá dar consuelo a tu corazón. Consuelo que jamás yo podré darte porque soy cobarde. Porque no te alcanza en hondura moral. Eres tan grande, Papa. No lo dudes. Y ahora, tómate la pastilla para la gastritis. Cariño, es la primera vez que voy a visitar al reverendísimo padre sin ser asesorado por Álvaro. ¡No lo nombres! Sin Álvaro me siento desnudo. ¡Álvaro está prohibido! Pero él es el único que me comprende. Solo él sabe qué atavíos me protegen de las plagas. Solo él sabe con qué traje debo armarme para la ceremonia. Mira, Paco, te lo voy a decir bien claro. Quiero que cojas tu coche oficial. Me da igual si está lleno de escorpiones o bogavantes. Coges el coche, te pasas por la rebotica de la farmacia y te llevas ese libro. Yo ya no puedo guardarlo más. Llevo semanas escondiéndolo. Torres de cajas y ansiolíticos camuflan el libro de averías del metro. Pero ya no aguanto más. Hazlo desaparecer. ¿Pero cómo? Recuerda sus ojos. Recuerda sus ojos mirando el campo. Quedó fascinado. Si tú le entregas esta copa, el Papa caerá a tus pies. No hay lugar a dudas. El libro de averías del metro debe guardarse para siempre en los sótanos del Vaticano. Repites, es peligroso. ¿Y yo? ¿Acaso yo no he corrido el mayor de los peligros guardando ese libro en el corazón de mi fábrica? Ahora bien. Centenares de valencianos pisan cada día el suelo de mi farmacia y ningún ambientador, créeme, puede camuflar ya el hedor nauseabundo que surja de mi remotica. Ahora veo que este plan es solo producto de unas mentes enfermas. ¿Reniegas de nosotras? Con vuestras pócimas de bruja vais a conseguir que cometa la mayor de las locuras. Sabes que las tres velamos por ti. ¡Brujas de la noche negra! ¡Buscad a otro incauto! Tú eres el elegido. Debes sacar ese libro y lograr que el Papa lo guarde para siempre en los sótanos del Vaticano. Me niego a hacerlo. Las tres hemos preparado el encuentro. Las tres hemos propiciado la fórmula. Usted no. ¿Sabes que si no cumples, acabarás solo? ¿Lo sabes? ¿Me amenazas? Si no sacas ese libro, ¿Qué piensas? si no desaparece de mi rebotica, Habla ahora o calla para siempre. yo me divorcio, Paco. ¡Me divorcio! ¿Serías capaz? ¡Por supuesto! ¡Las tres lo tenemos pactado! ¡Oh, malditas brujas! ¡Oh, destino miserable! ¿Cómo pude dejar de convencer con semejantes
Ese cuadro Me temo lo peor. quiero que desaparezca cuanto antes del dormitorio. Pero si es el Santísimo Padre, un regalo directo del arzobispado. Desde que entró en nuestro lecho, no ha habido noche provechosa entre ambos. Él provoca mi insomnio. Él congela mis músculos. Él me seca los labios. Ese hombre nos ha traído la mayor desapetencia marital de nuestra historia. Que lo encierres en el garaje. ¡Sacrilegio! ¡Irás al infierno, Isabel! ¡Irás al infierno si sigues hablando así de nuestro amadísimo padre! Déjame asesorarte a mí. ¿Tú qué sabrás? Este traje es magnífico para la ocasión. Lo luciste en la inauguración de la depuradora de Picasso. ¿Crees que me sentará bien? Claro, hazme caso en mí. Pero huele raro. ¿No lo llevaste a la tintorería? Es que no me dio tiempo. Pero huele raro. Huele a... A ti. No te preocupes, cariño, porque solo huele a ti.